Amén. Bueno, os voy a leer el capítulo para poner un poco en contexto. El capítulo 4 de Esther y dice: Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con gran y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no lo aceptó. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo, con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió, pues, Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad, que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido, y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pasaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que se la mostrase a Esther y se lo declarase. Y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él. Ha de morir, salvo a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiese a Esther: no pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas, absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúna a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Amén. Esta historia del libro de Esther transcurre en Persia, en la ciudad de Susa. Allí es donde se instalaron todos los judíos exiliados que venían de Babilonia derrotada por los persas. Estos llegaron durante el reinado del rey Asuero. Y cuando leemos la historia de Esther, podemos darnos cuenta, podemos ver en él la soberanía y el amor de Dios y el cuidado hacia su pueblo, como lo hace hoy con nosotros. Vemos a un Dios redentor que usa a Esther para ese propósito de salvación, interviniendo providencialmente para que no fueran exterminados. Nos vamos a centrar en el capítulo 4 que he leído, porque podéis leer el libro, como he dicho antes, en vuestro momento devocional, cada día o esta tarde, bueno, cuando queráis. Es muy bonito. Yo os animo. Y como vemos en el versículo 1, Mardoqueo, cuando se entera de todo lo que estaba pasando en el capítulo 1, 2 y 3, que veremos que Amán pues trama exterminar a los judíos porque Mardoqueo no se arrodilla delante de él, entonces pues en vez de estar solo en contra de Mardoqueo, pues
le toma en contra a todos los judíos y quiere exterminarlos. Y se decreta una ley en la cual el rey firma, y una vez decretada esa ley por el rey no se puede quitar. Y a partir de ahí empieza esta historia. Mardoqueo pues se entera de esa trama de exterminar a su pueblo. ¿Y qué hace? Pues se rasga los vestidos, se viste de saco, una ropa áspera que se usaba, y se echa ceniza por encima. Esto era algo muy, muy natural en esos tiempos, porque era esa cultura, de esa manera, ¿no? Y se hacía en señal de duelo, de luto, de desolación, de amargura, de sentirse ofendido. Y aparte de eso, él hace otra cosa. Se lamenta, dice la palabra, se lamenta mucho. Hay algunas versiones que dice que sale gritando. O sea, no sé, yo me pasaba una película, ¿no? Como soy muy imaginaria, me imagino muchas cosas también. Me puse a pensar y ver a Mardoqueo todo vestido, saliendo a la calle, gritando, de una manera quizás podría ser exagerada, porque en ese momento allí no había como aquí coches, vehículos que anden por la calle haciendo ruido, no. Simplemente había gente, no había mayor ruido como hay ahora. Entonces, claro, se sentiría mucho más sus chilladas, sus gritos, su lamento. ¿Y para qué hizo esto? Porque él mostraba su dolor visiblemente. Quería que todo el mundo viera lo que estaba sufriendo él y su pueblo. Como primer punto en este versículo, el Señor me enseñaba cómo es, lo bueno que es y cómo nos ama y cómo quiere que participemos con Él. Y usa a Mardoqueo, lo usa para interceder por su pueblo. Pero lo usa ¿cuándo? Cuando Él ya ha trabajado en el corazón de Mardoqueo. Ya trabajó para que él pudiera recibir ese llamado y responder. ¿Y qué hace Mardoqueo? Una vez que recibió ese llamado, decide interceder, intervenir en la situación, haciendo visible ese dolor. Elige empatizar con el sufrimiento de su pueblo. No siente miedo, no se esconde. Y yo pensaba, digo yo, pues, ¿qué hago yo en esa situación? Es muy complicado. No voy a salir a la calle gritando, ni voy a salir vestida con ropas haraposas, ni vestida de saco. Elige empatizar con el sufrimiento de su pueblo. Buscando el significado de empatía, que yo supongo que la mayoría de las personas lo conocemos, pero os lo voy a leer por si tenemos alguna duda. Dice, la empatía es la intención de comprender los sentimientos y emociones, intentando experimentar de forma objetiva y racional lo que siente otro individuo. La palabra empatía es de origen griego empateia, que significa emocionado. La empatía hace que las personas se ayuden entre sí. También busqué unos sinónimos de empatía, digo, pues un poco para... Y empatizar es sinónimo de compasión, piedad, comprensión. En otros términos, ponerse en los zapatos de otros. ¿Qué es lo que hizo Jesús por nosotros? Él hizo lo mismo ante la necesidad de las personas. Empatizar con el dolor ajeno, intentar comprender el sufrimiento de las personas, tener compasión y ayudar ante el sufrimiento, acompañando, animando o simplemente escuchando. Aparte de eso, no solamente sino que él buscaba a Dios en esos momentos, por medio de la oración, por medio del ayuno, para recibir su ayuda, de la ayuda que viene de parte de Dios, y poder tratar a cada persona de acuerdo a su situación personal, según su necesidad. Como segundo punto que podemos encontrar en este primer versículo, que aunque no nos dice el texto en ninguna parte,
Mardoqueo ora y ayuna. Podemos entender, por su comportamiento, ¿no?, que su propósito era buscar a Dios de una forma que Él interviniera providencialmente en el problema que estaba pasando él y su pueblo. Aunque tampoco el texto nos menciona a Dios por ninguna parte, porque es verdad, no aparece, pero podemos verlo, podemos sentir que su presencia está ahí, porque vemos la provisión y el cuidado que tiene hacia su pueblo, usando a Mardoqueo y luego lo veremos usando a Esther. Hermanos, cuando estamos pasando una prueba en nuestra vida o necesitamos interceder por alguien, lo primero es querer ser parte de los planes de Dios. Si no queremos ser parte de los planes de Dios, pues mal vamos, porque el llamado para nosotros es servirle. Y pedirle al Señor que nos revele cuál es su voluntad por medio de su Espíritu Santo. El versículo 3 nos dice que la aflicción ya no era solo de Mardoqueo, sino que también del pueblo judío. Y las manifestaciones de ellos eran igual que las de Mardoqueo: se vistieron de cilicio, se rasgaron los vestidos, se echaron ceniza, incluso dice que se tumbaban, ¿no?, encima de la ceniza. Pero aquí hay una salvedad, que aquí la palabra nos dice que ellos ayunaban. Esperando una soberana intención de Dios. En el versículo 4, Esther, podemos verlo, podemos ir leyendo, si tenéis Biblia, se entera de lo que estaba sucediendo con Mardoqueo y se preocupa. Lógico, son familia, como nos dijo el pastor. Son familia. No solo familia de sangre, sino que familia en la fe. Y se preocupa. Le envía ropa limpia para que se quitara la que llevaba, ¿no?, porque me imagino que la ceniza, si te tiras algo por encima como harina o esto, te quedas blanco, pues la ceniza es lo mismo. Pues que se la quite, que vaya limpio. Pero él no la acepta. Como he dicho antes, el vestirse de saco es señal de luto y sufrimiento. Por lo tanto, Mardoqueo nos da a entender que lo que quiere él es insistir mostrando su dolor llevando esa ropa. Entonces, ¿para qué me la voy a quitar? Ponerme ropa limpia si lo que yo quiero es demostrar a todo que no estoy bien, que me siento mal, que estoy sufriendo, que estoy amargado, que estoy ofendido. ¿Para qué me voy a quitar la ropa? Pero Esther no piensa igual. Ella no piensa igual. Y aquí me voy a parar un poquito porque él insiste en mostrar su dolor. Que lo vean. Pero hablar del dolor no es fácil. Al menos para mí, personalmente, no es fácil. Me cuesta mucho expresar mi dolor. Y, como he dicho, Esther probablemente a lo mejor sentía lo mismo. O sea, no quería que nadie viera el dolor de su tío, de su familia, de lo que estaban pasando. Y igual querría ocultarlo de alguna manera, enviándole ropa a su tío. Pero la mayoría de las personas, como es en el caso mío, que me cuesta, ¿no?, tratamos de ocultar lo que nos está pasando. Tratamos de ocultar nuestros sentimientos. Tratamos de ocultar lo que estamos viviendo en ese momento, en el día a día. Puede ser cualquier situación. Perder el trabajo, estar enfermo. Ahora mismo con esto del COVID, pues alguien que hemos perdido. Y lo hacemos. Ocultamos ese dolor. Yo lo hago muchas veces. Soy una persona muy mía y me cuesta expresar. El por qué no lo sé, pero quizás por vergüenza, para no parecer débiles, o a lo mejor porque no quiero que se compadezcan de mí. Es que no lo sé. Tenemos que buscar dentro de nuestro interior a ver qué pasa con nuestra vida. Pero luego el Señor, hablando y comentando y tal, hay una señal muy hermosa, la más hermosa
que pueda haber. Y asimismo la más dolorosa, que es la cruz. Una señal de dolor. Y fue un dolor visible, porque todos hemos podido ver esa cruz y la podemos seguir viendo. Porque Él está ahí, Él murió por nosotros. Una cruz de sufrimiento, pero de sufrimiento porque intercedía por cada uno de nosotros. Cuando Mardoqueo le pone al tanto a Esther de los planes de Amán, versículo 7, le pide que se presente delante del rey, a fin de implorar, interceder por el pueblo, por su pueblo, por el pueblo judío. Y en el versículo 10 y 11 podemos ver que cuando Mardoqueo recibe la respuesta, ¿no? Ahí en el 11 ella le dice que no puede entrar delante del rey porque no ha sido llamada durante 30 días, no se ha presentado delante de él, y cualquiera que se presente delante sin el consentimiento del rey tiene pena de muerte, a no ser que él estire el cetro de oro, la persona lo toque y le salva la vida. Claro, si ella no había sido llamada, no se podía presentar delante del rey. No podía hacerlo, incumplía una ley. Y claro, pues Esther tiene miedo, como es natural. O sea, yo también lo hubiera tenido. Me voy a presentar ahí, me van a quitar la vida. Y aunque el rey la amaba, más que a todas las mujeres de su reino, de todas las que estaban concubinas de él, más que a todas tenía, además ella, su beneplácito. O sea, era la que él más quería de todas, ¿no? Pero no podía incumplir esa ley, por mucho que fuera la que más amaba y la que tenía todo el beneplácito, ella no podía, era una ley del rey, no podía pasar sobre esa ley. Al mismo tiempo de tener miedo, también estaba sufriendo. Estaba su familia, estaba su pueblo, estaba su vida de por medio. Había dolor en ella. Era una mujer judía. Pero nadie conocía hasta ahora, hasta ese momento, que lo era. Porque Mardoqueo le había dicho, no lo digas. En versículos anteriores lo podéis leer. No lo comentes, no se lo digas a nadie. Y yo pensando, digo, cuando preparaba todo esto, que os digo de verdad ha sido un disfrute para mí preparar esta predicación, es que el Señor me ha llevado a muchas cosas, muchas. Y a pensar en mí misma, mis miedos, mis temores, a lo que he dicho antes, ¿no? Al no enseñar mi dolor muchas veces. Y digo, ¿soy diferente a Esther? ¿Somos diferentes a Esther? ¿A que no? No, no somos diferentes a ella. También nosotros podemos pasar por una situación difícil, por un momento de temor, de miedo. Y cuando hay miedo, el miedo nos paraliza, nos acobarda, no nos deja pensar con claridad y reaccionar correctamente menos. Porque el miedo, como he dicho, paraliza. Entonces, ¿ahora qué hago? Por lo tanto, en ese estado, pues Esther no podía, como veis, reaccionar. No podía darse cuenta que estaba en la misma situación que su pueblo. O sea, que ella no dejaba de ser judía. Lo era. Por raíces, por familia. Era judía. Y hay una parte que aunque nadie se había enterado de que ella era judía, en algún momento esto saldría a la luz. Porque el Señor no deja nada en oculto. Todo lo trae a la luz en su momento. Todo. Todo. Todo lo que está ahí, que no es bueno, que no es sano, o que nos va a servir para nuestro crecimiento, el Señor lo trae, lo saca. Era una mujer muy joven, muy, muy joven. Y aunque era la reina, no dejaba de ser una mujer en una cultura completamente machista. Y pensar en dar la vida por los demás, como le pedían, es muy difícil.
Es muy difícil, era normal que tuviera miedo. Nosotros de forma natural no lo haríamos. Bueno, a excepción de una madre o un padre que diga, bueno, pues yo voy a dar la vida por nuestro hijo, pero depende de qué. Porque yo creo que nadie, al menos aquí, no lo sé, hemos vivido esa situación. Es muy difícil. Y Esther estaba en la misma situación, o sea, arriesgar su vida por otras personas. Pues por su tío quizás sí, pero por todo un pueblo. Pero sabes que cuando estudiaba todo esto, vino a mi corazón lo que hizo Jesús. Si alguien que hizo algo por nosotros, si alguien dio la vida por nosotros y no le importó nada, fue Jesús. Fue allí, a la cruz, humillado, maltratado, vituperado, cargando una cruz por amor a nosotros, intercediendo allí en ese lugar por nosotros. No tuvo miedo, no se escondió. Fue allí y sufrió por ti, por ti, por ti, por mí, por todos. ¡Qué amor más grande! ¡Qué amor más grande! En los versículos 13 y 14 es cuando Mardoqueo confronta a Esther y le hace ver lo inútil que es ocultar ya más su identidad, porque ya, ¿qué más daba? ¿No? Que igualmente, en el momento que saliera a la luz, iba a perder la vida. Por mucho que fuera reina, que no se conformara con esa vida, que también a ella le afectaba esta matanza. Así que se presentaron o no delante del rey, igualmente iba a perder su vida. Y le exhorta a que tiene que empatizar con el dolor de su pueblo y pensar en los demás y no en ella misma. Aunque también le dice, después de ver que ella se negaba, ¿no?, en los capítulos anteriores, que Dios no la necesita a ella para llevar a cabo sus planes. Los planes de liberación para el pueblo. Porque seguro, y esto es real, que viene providencia de otra parte. Y es cierto lo que dice Mardoqueo, no te preocupes, si tú no lo haces, lo hará otro. El Señor usará otro. Y es cierto, Dios no nos necesita para hacer el trabajo. Si nos creemos imprescindibles delante de Dios para Él, pues estamos muy, muy equivocados. Porque Dios no necesita a nadie. A nadie. Lo puede hacer solito. Pero ¿sabes qué es lo bueno y lo más hermoso? Que le gusta, que le encanta, Él goza con nosotros cuando participamos con Él. Disfruta con eso. Mardoqueo tiene completa confianza en la provisión de Dios y exhorta a Esther a tener ese mismo sentimiento, esa misma confianza. Y ahí me han venido las palabras que ha dicho el pastor en 2 Timoteo, cuando Pablo exhorta a Timoteo, ¿no?, a reavivar los dones que él tiene. Aquí en este caso es algo parecido, pero Mardoqueo exhorta a Esther a reavivar lo que Dios tiene en su corazón, a que se olvide de lo que tiene alrededor y que solamente piense en Él, en su provisión, en que ella puede ser usada. La exhorta, la anima. Algo que todos entre nosotros también podemos hacer, exhortarnos, animarnos, levantarnos los unos por los otros, porque somos familia, somos hermanos. Cristo murió para que nosotros fuéramos familia en Él. Y le dice a Esther unas palabras.
el final del versículo 14. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Que no está allí por casualidad, le está diciendo. Que hay un propósito en su vida. Cuando Esther es confrontada, reacciona. Vuelve en sí, podríamos decir, ¿no? Y se da cuenta de su verdadera identidad, que es una hija de Dios. Y que la necesita para ser usada para salvar a su pueblo. Que es verdad que no está ahí por casualidad. Que el propósito de Dios es usar su vida para ayudar a otros. Cuando nos confrontan con la verdad, ¿cómo nos sentimos? ¿Nos gusta? A veces no. A veces lo tomamos bien, depende de quién venga, ¿no? Pero generalmente nos cuesta aceptar de que nos confronten. Pero es necesario, hermanos. Todo en amor, todo hecho en amor, es necesario. Porque nos recuerda quiénes somos en Cristo, nos recuerda cuál es nuestra verdadera identidad y cuál es el camino que debemos tomar, mirando siempre a la cruz, mirando siempre a Jesús. Como tercer punto, Esther permite que Dios la use para salvar a su pueblo de un exterminio. Y esto viene después de que ha sido confrontada, porque hasta ahora ella no lo entendía, ¿no? Tenía miedo, tenía terror. Del versículo 15 al 17 dice, ya no le importa salir de su confort. Y el privilegio con el cual ella vivía, para ser parte de los planes de Dios. Ya dejó atrás todo. Su visión era otra. Había cambiado. Y empatiza con el sufrimiento de su pueblo. Se pone en el lugar se pone en los zapatos del pueblo. Y ayuna buscando la perfecta armonía con Dios para recibir su ayuda, para recibir su sabiduría, su provisión, la provisión que viene de Él, no la suya propia, la que viene de Dios. Y cambió su forma de pensar, cambió su forma de ver el problema. Ya lo veía con los ojos de Dios. Después del ayuno podemos ver a una Esther completamente cambiada, confiando plenamente en la provisión de Dios. Después de ser una mujer temerosa, acobardada por la situación, ahora vemos a una Esther completamente cambiada, empoderada en Dios, valiente, decidida, con fe, con esperanza, con paz y con dominio propio. ¿Qué diferencia de la Esther antes de buscar a Dios con la Esther que buscó a Dios? ¿Qué diferencia? Cuando buscamos a Dios, hermanos, Él responde y nos capacita y nos da fuerza y nos levanta. Nos devuelve esa fe que se ha debilitado. Nos da valentía. Nos empodera de Él. Y lo más importante, nos da dominio propio para saber qué tengo que hacer o lo que no tengo que hacer. No importa dónde estemos, no importa el lugar donde nos encontremos, Dios nos quiere usar. Puede ser nuestro lugar de trabajo, nuestro lugar de estudios, nuestro hogar, nuestra familia, nuestros amigos, o incluso en la calle. A Mardoqueo lo usó en la calle, versículos anteriores al 4. No importa nuestra posición social, da igual.
Si eres hombre, si eres mujer, si eres un joven, si eres un adulto, sea en el lugar que sea en el cual nos encontramos, Dios nos quiere usar. Como conclusión y llegando ya al final de lo que os quiero compartir, Dios necesita mujeres y hombres valientes, empoderados en el Señor, como Esther y Mardoqueo, que estén dispuestos a ser usados para su obra, que sean empáticos con el dolor de los que sufren, que estén dispuestos a salir de su lugar de confort, que podamos decir: Señor, sé que no me necesitas, pero aquí estoy, úsame en tus planes. En 2 de Timoteo, como se ha leído en la introducción de la reunión, 1:7, cuando Pablo habla a Timoteo, os voy a leer nuevamente el versículo, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermanos, aprovechemos las oportunidades que nos da el Señor. Dios nos llama para servirle y ser usado en sus planes. Vamos a orar, que tuviéramos un tiempo, un momentito, un minuto, para responder al Señor, para responder, para ser usado en sus planes. ¿Queremos ser usados? Amén. Somos hijos de Dios y estamos llamados al servicio. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos edificas, Señor, tú nos animas, tú nos levantas con ella. Tú nos exhortas, Señor. Nos estás llamando para ser usados en tus planes. Señor, y lo único que tú quieres, Señor, es que te aceptemos, Señor, esa invitación, que podamos trabajar contigo porque tú te agradas, porque tú te gozas con tus hijos, Señor, trabajando para ti. Gracias, Señor, por ese privilegio tan grande de ser tus hijos. Señor, de forma personal te pido, úsame en tus planes, Señor. Úsame, Señor Jesús. Yo quiero, Señor, ser parte de ti, parte de tu trabajo, parte de tu propósito. Señor, llena mi corazón de ti, de tu deseo. Llena mi corazón de amor, Señor, para poder empatizar con el dolor ajeno. Para poder ponerme, Señor, en los zapatos de otro. Para poder animar, para poder levantar, para acompañar, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, no nos merecemos nada. Tú has muerto por cada uno de nosotros, Señor. Tú has intercedido delante del Padre por cada uno de nosotros, Padre. Y queremos ser agradecidos. Queremos devolverte parte de lo que tú has hecho trabajando para ti, Señor. Que tú nos uses, Señor. Allí donde estamos, en nuestro lugar de trabajo, con nuestra familia, en nuestro lugar de estudio. Gracias, Padre. Gracias por habernos amado tanto. Gracias, Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga, hermanos.